¿Cómo me acompañan inclinando sus rostros conmigo? Señor, te damos una vez más las gracias por fijarte en nosotros, por amarnos y por la obra poderosa, incisiva, persistente que tú estás haciendo en nuestras vidas. Yo quiero pedirte junto con mis hermanos que nos bendigas por medio de tu palabra. Te quiero rogar que me ayudes, que me capacites, que fortalezcas mi fe, que me tomes en tus manos y me utilices para hacer algo que yo no puedo hacer. Que tú bendigas, Señor, a tu pueblo por medio de la proclamación de tu verdad. Que la operación de tu Espíritu, Señor, sea abundante, potente en los corazones de tu iglesia. Para que aquellos que tú amas sean bendecidos con Jesús. Para que Cristo sea glorificado no solamente ante nosotros, sino a través de nosotros también. En su nombre te lo rogamos. Amén. Amén. Un placer estar con ustedes, hermanos, y servirlos con este mensaje de esta serie tan importante. Pudiéramos empezar por aquí. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Su salvación nos transforma de una manera radical y nos lleva a relacionarnos con una nueva vida espiritual operando en nosotros. Experimentar esta poderosa vida espiritual es algo completamente distinto a pretender relacionarnos con Dios siguiendo una ley de mandamientos, aun cuando esos mandamientos son bíblicos. Esto es parte de lo que Pablo le está enseñando a los Gálatas. Seguir a Cristo es algo nuevo. No es relacionarte con Dios en base a una ley de mandamientos, sino es experimentar una vida poderosa dentro de ti. Es lo que Pablo está tratando de enseñarle a los Gálatas por medio de esta epístola, entre otras cosas. Algo que los falsos maestros no habían captado y que los Gálatas estaban olvidando para su daño y posible ruina. Vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo en los últimos mensajes para amarrar bien el mensaje de esta serie. ¿Qué estaba pasando en la epístola de los Gálatas? Los creyentes en Galacia, hacia quien esta carta está dirigida, eran cristianos. Eran creyentes que habían experimentado una genuina conversión. Pero estas personas estaban tentadas, estaban siendo persuadidas a apartarse del verdadero evangelio. Porque habían un grupo de maestros y que eran maestros que habían salido de la iglesia. Eran maestros que eran supuestamente cristianos también, que les estaban enseñando a los Gálatas que para que ellos estuvieran
en buenos términos con Dios y que fueran en realidad salvos en el día final, no solo necesitaban confiar en Cristo, sino que adicionalmente necesitaban vivir haciendo buenas obras. Obras que estaban prescritas en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Esos maestros le estaban presentando a los Gálatas un mensaje sutilmente diferente al que habían escuchado del apóstol Pablo, pero un mensaje que apelaba fuertemente a la religiosidad de su carne y un mensaje que les hacía sentido. A lo que Pablo responde de una manera tajante y les dice a los Gálatas: si ustedes siguen un evangelio diferente al que yo les he anunciado, por mucho sentido que este mensaje les haga, en realidad están abandonando al Señor. La realidad es que van a perderse. El fin será la perdición. Y en su afán de servirlos y de pastorearlos, lo que Pablo hace es que les recuerda, les explica el corazón del mensaje del evangelio. Una vez más, a través de toda esta epístola, explica el evangelio de la gracia. Nosotros vamos a ver ahora en 5 versículos el corazón de este mensaje. Y necesito decir esto. Es importante que nosotros, como cristianos evangélicos, como cristianos reformados, repasemos y captemos bien el corazón del mensaje del evangelio de la gracia, porque todos tenemos una tendencia natural a apartarnos de él. Todos tenemos un jalón natural y destructivo a querer asegurar nuestra aceptación con Dios y por consiguiente nuestra salvación final a través de nuestras buenas obras, a través de nuestros méritos. Pero por más sentido que este mensaje nos haga, si nosotros lo seguimos, si tú y yo ponemos nuestra confianza en algo más que en Cristo, si tú y yo ponemos nuestra confianza en nuestra obediencia, en realidad lo que estamos haciendo es desechando la gracia de Dios en nuestra vida. Estamos negando nuestra necesidad de un Salvador. Estamos menospreciando así el sacrificio de Jesús. El título de mi mensaje el día de hoy es: la unión con Cristo lo cambia todo. La unión con Cristo lo cambia todo. Y lo vamos a ver en un punto solamente. Este punto vendrá de Gálatas 2:15 al 21. Les leo la palabra de Dios. Si traes ahí tu Biblia conmigo, quiero pedirte que la tomes, que tomes tu Biblia y que la leas conmigo. Dice Gálatas 2:15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo,
También nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? ¿Un siervo de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos conectando este mensaje con lo que vimos la semana pasada. Como les dije ahorita, en estos 6 versículos, Pablo está explicando el corazón de su teología para ayudar a los Gálatas a identificar las sutilezas falsas y destructivas que le estaban presentando estos falsos maestros. Lo primero que Pablo hace es que les recuerda, como nos explicaba Edgar la semana pasada, que nosotros, los pecadores, somos justificados delante de Dios. Somos puestos en buenos términos con Dios, no por nuestras buenas obras, no por algo que nosotros hacemos, sino simple y sencillamente por nuestra confianza en Cristo. Edgar nos ayudaba a ver que nosotros, los rebeldes, que hemos pecado contra Dios, que hemos desobedecido sus mandamientos y que por lo tanto merecemos justamente el rechazo y el castigo de la justa ira de Dios. Que nosotros los pecadores somos perdonados, declarados justos y aceptados por el Señor, no por algo que hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Al vivir una vida perfecta y al morir como nuestro sustituto clavado en la cruz. Nosotros somos puestos en buenos términos con Dios, hermanos. Nosotros somos puestos en buenos términos con Dios, no por nuestros méritos, sino por gracia. Ese es el mensaje del evangelio. Nosotros somos, se nos otorga un estatus de justicia delante de Dios, no por nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, sino simplemente por reconocer nuestra rebeldía ante Él, por refugiarnos por fe en aquel que promete salvar a todo aquel que viene a Él buscando misericordia y perdón. Esta salvación, esta justificación gloriosa, este cambio de estatus de una persona que es rebelde ante Dios, que es declarada justa delante de Dios, a quien Dios acepta y bendice. Esta justificación tuvo un costo. Ese costo fue la sangre de Jesús. Nosotros recibimos esa reconciliación con Dios, este perdón incondicional, este estatus de justicia que nos permite relacionarnos con Dios en buenos términos, no por una vida de obediencia destacable, no por nuestro servicio sacrificial, sino a través de una fe sencilla
en la persona de Jesús. Simplemente por creerle a Jesús somos salvos. Te lo voy a repetir. Simplemente por creerle a Jesús, los pecadores somos salvos. Simplemente por confiar en Él, simplemente por recibirlo a Él, por estirar la mano y recibir de parte de Él la vida abundante y asombrosa que Él nos está ofreciendo por gracia. Toda persona que confía en Jesús y estira la mano buscando recibir al Salvador será salvo. Eso es lo que dice la Escritura. Te voy a volver a leer el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, que el hombre no es puesto en buenos términos con Dios, que el hombre no adquiere un estado de justicia por las obras de la ley, por su obediencia a la ley de Dios, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos creído, hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. La obediencia a los mandamientos de Dios no justifica. Y aquellas personas que vivan sus vidas creyendo que pueden salvarse a ellos mismos, buscando ganarse el reino de los cielos por medio de su obediencia, en el último día se darán cuenta que no tendrán un estatus de justicia, sino de enemigos de Dios. Y no recibirán la gloria de Jesús, sino el rechazo del Padre, porque ellos rechazaron a Jesús. Eso nos lleva al mensaje de hoy. Como les dije ahorita, lo veremos en un solo punto. La unión con Cristo lo cambia todo. Lo que Pablo está haciendo en estos siguientes versículos es que está refutando las objeciones al evangelio de la gracia que los falsos maestros le estaban presentando a los Gálatas. Y al él hacer esto, utiliza esas objeciones para explicarle a esta pequeña iglesia de una manera más clara la maravillosa obra que Jesús hace en todos aquellos que se entregan a Él. El evangelio de la gracia es un evangelio claro, es un mensaje sencillo, pero que es fácilmente menospreciado por el orgullo y la incredulidad que hay en el corazón de todo ser humano. Especialmente en el corazón de las personas que tienen una inclinación natural hacia la religiosidad, que tienen una inclinación natural hacia la moralidad, que tienen una inclinación natural hacia la excelencia. Muchas veces nosotros, hermanos, no experimentamos el poder transformador del evangelio porque inconscientemente lo menospreciamos y hasta inconscientemente lo rechazamos. Porque muy dentro de nuestro corazón en orgullo, no fácilmente aceptamos la descripción que la Biblia hace de nosotros. Muchas veces en nuestro orgullo no fácilmente aceptamos que somos pecadores depravados, que nos hemos rebelado contra un Dios santo, que estamos en bancarrota espiritual realmente, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que no merecemos nada de parte de Dios,
También menospreciamos el evangelio de la gracia porque somos lentos. Al mismo tiempo que somos orgullosos, somos lentos para creer que realmente Dios sea tan bueno y tan generoso como para salvarnos gratis, como para salvarnos gratuitamente por su gracia. Quiero establecer esto delante de ti. No es virtuoso el querer relacionarnos con Dios en base a nuestras obras. No es virtuoso el que tú quieras relacionarte con Dios en base a lo que tú puedas hacer por Él, en base a lo que tú puedas ganar de Él. En el fondo, hermanos, eso es orgullo y es incredulidad. Es el orgullo y la incredulidad lo que llevaron a estos falsos maestros que eran cristianos, por así ponerlo. Salieron de la iglesia. Eran amigos de Pedro, el apóstol. Eran seguidores del Mesías que arriesgaban sus vidas por Jesús. El orgullo y la incredulidad llevaron a estos hermanos, a estos falsos maestros, a menospreciar la gracia. Y quiero que pienses conmigo en esto. Ese menosprecio no era porque ellos querían vivir una vida de libertinaje. No era porque ellos querían vivir una vida de pecado. Era porque tenían un celo religioso. Eran personas que querían seguir la ley de Dios. Y ese celo los llevó a ellos a enseñar y a pensar que el mensaje de la salvación por gracia, lo que en realidad promovía, no era una vida de santidad, sino de pecado. Qué curioso. Las personas que estaban perturbando a esta iglesia local en Galacia no eran los que más se ausentaban de la iglesia, no eran los que más hablaban mal de otros, no eran los más inmaduros, sino aparentemente eran los más maduros. Eran los líderes, eran las personas que tenían más celo por Dios aparentemente. Y ese celo por vivir una vida de obediencia los llevó a menospreciar la gracia. De manera que ellos concluían, ese mensaje no puede ser cierto. El mensaje de la gracia no puede ser cierto porque lo que promueve no es una vida de obediencia a Dios, sino de pecado. Fíjense cómo Pablo se enrolla con ese argumento de ellos. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? Básicamente lo que están diciendo es, si yo busco la salvación en Cristo, como tú me la estás planteando, Pablo, en lugar de avanzar hacia una vida de santidad hermosa, la realidad es que estoy retrocediendo. Ya que me estás diciendo tú que yo, un judío de nacimiento, que esperé al Mesías, que recibí al Mesías, que estoy siguiendo al Mesías, soy igual de depravado que los gentiles que nunca conocieron a Dios. Es lo que me estás diciendo. Estoy retrocediendo, Pablo. No me checa lo que me estás diciendo. Si tú planteas que Dios salve en Cristo por pura gracia y no por obras de obediencia, entonces lo que me estás enseñando es que Cristo promueve el pecado, no la santidad. Me estás diciendo que Cristo es un ministro, un siervo, un promotor del pecado. O sea, esa lógica es lo que llevaba a estos falsos maestros a decirle a los Gálatas, claro que necesitas a Cristo. Cristo es el Mesías. Necesitamos su salvación. Lo hemos estado esperando por miles de años. Pero para estar realmente en buenos términos con Dios y ser salvos realmente en el último día,
No solo necesitas creer en Cristo. Adicionalmente a eso, necesitas vivir en una vida de obediencia a la ley de Moisés. Es seguir a Jesús en obediencia, lo que en última instancia asegura nuestra salvación. Algo así era lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Si tú y yo lo pensamos bien, muchos dentro de la iglesia hemos pensado algo semejante. Si tú y yo somos sinceros, de repente nos encontramos diciendo, bueno, pues claro que necesito a Cristo. Yo entiendo que solo Él puede salvarme. Yo entiendo, yo me sé el versículo que dice que ningún otro nombre hay salvación. Pero para nosotros, para que nosotros aseguremos nuestra salvación en el día final, para que nosotros realmente estemos en buenos términos con el Señor, no solo necesitamos creer en Jesús, sino necesitamos vivir una vida de obediencia a Él todos nuestros días. Abrazar esta conclusión, hermanos, por más piadosa que parezca, es abrazar un evangelio diferente, ya que distorsiona la forma en la que tú y yo vemos a Jesús. Esta conclusión lo único que ilustra es que tú y yo estamos viendo a Jesús como un maestro que viene a enseñarnos principios que si tú y yo obedecemos, estaremos en buenos términos con Dios. Básicamente estamos viendo a Jesús como un ayudador que se acerca a nosotros para hacer algo que nosotros no podemos hacer y de esa manera echarnos la mano para estar en buenos términos con Dios. Yo quiero recordarte esto, hermanos. Solo Jesús salva. Yo quiero recordarte esto. Solo Jesús salva. Si hemos de entrar en el reino de los cielos en el último día, hemos de entrar por una sola razón. Solo porque Jesús fue clavado en una cruz en nuestro lugar. Y porque por medio de ese sacrificio apaciguó la ira de Dios que nosotros despertamos por nuestra rebeldía. Solo por esa sangre, solo por ese sacrificio es que los pecadores podemos ser salvos. Solo por ese sacrificio es que aquellos que se refugien en Jesús por la fe serán salvos. Pablo, después de como poner el argumento que los falsos maestros estaban presentando, lo refuta con un rotundo no. Les dice, de ningún modo. Claro que en Cristo no es siervo de pecado. Claro que Cristo no promueve el pecado. Y luego lo que hace en los siguientes versículos es que explica que cuando una persona se avienta a creer en la asombrosa y generosa gracia del Salvador, cuando una persona le entrega su vida a Jesús, lo que sucede es una transformación radical en su vida. Lo que sucede es que en el momento en que esa persona se avienta a los pies de Jesús, Jesús lo recibe y lo transforma. Eso es lo que no estaban tomando en cuenta estos falsos maestros. Fíjense lo que dice, versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley,
a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia, si obtener este estatus de estar en buenos términos con Dios viene por medio de la obediencia a la ley, entonces Cristo murió en vano. Quiero que vean el lenguaje de transformación que se está utilizando en estos versículos. Se mencionan cosas como destrucción, muerte, vida. Básicamente lo que Pablo está diciendo, cuando una persona pone su fe en Cristo, no solo es justificada. Cuando una persona se refugia en el Salvador, no solamente adquiere un estatus de justicia delante de Dios, sino como resultado de esa justificación, esa persona es poderosamente transformada. Vamos a ponerlo así. Cuando un pecador confía en Cristo para su salvación y como resultado de esa fe le das la espalda a su vida de pecado y corre a los pies de Jesús, corre a los pies de Jesús en arrepentimiento, esa persona es aceptada por el Señor sin condiciones, es declarada justa en ese momento por gracia. Su estatus delante de Dios cambia de manera inmediata. Esa persona está puesta en buenos términos con Dios. Y como resultado de que está en buenos términos con Dios, ¿qué es lo que Dios hace? Dios viene a su vida. Dios se acerca y lo toma. Dios invade la vida de esa persona por medio del Espíritu Santo. Y lo que hace es que la une a Cristo. Y cuando esa persona es unida a Cristo, todo cambia. El Padre, cuando esa persona es reconciliada con Él, ¿qué es lo que el Padre hace? Corre y la toma. Cuando el Padre la toma, la invade. Y cuando el Padre la invade por medio de la persona del Espíritu Santo, la une a Cristo. Y cuando esa persona es unida a Cristo, todo cambia. Las personas religiosas menospreciaban el mensaje de Pablo porque no captaban, no lograban ver que con la venida de Cristo la nueva era de la gracia había sido inaugurada. Ellos no captaban que como resultado de la venida, de la muerte, de la resurrección de Jesús, la manera en la que Dios se relacionaría con el hombre sería totalmente diferente. Que a partir de Jesús, la obediencia a los mandamientos ya no gobernaría el trato o la relación de Dios con el hombre. Era lo que no captaban estos maestros. No captaban que como resultado del sacrificio de Cristo, Dios mismo vendría a hacer en nosotros y a través de nosotros lo que Él nos demanda, que nosotros no pudimos hacer. Ellos no captaban que confiar en el evangelio de la gracia, lo que sucedía era que Dios venía a habitar dentro de nosotros. Que nosotros confiar en Jesús nos uniría a Él y que esa unión transformaría todo nuestro ser. Transformaría todo nuestro ser. De manera que Él mismo, Dios mismo, haría que nosotros, los desobedientes, viviéramos en una vida de obediencia a sus mandamientos. Ellos no captaban eso.
Y eso es lo que nos enseña el Evangelio de Jesús. Que la persona del Espíritu Santo viene a nosotros y hace en nuestro interior una obra revolucionaria donde Dios mismo hace en nosotros y a través de nosotros lo que nosotros no podemos hacer, porque somos pecadores. Fíjate lo que dice Ezequiel 36:23. Es una profecía mesiánica. Dice: vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. ¿Quién es el sujeto del verbo aquí? El Señor. Es el Señor el que está actuando. Él está diciendo: yo voy a realizar una obra. Yo voy a vindicar mi santidad. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Fíjate lo que dice. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Ahí está la justificación. Estarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Ahí está la regeneración. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién hace la obra? ¿Quién? El Señor. Eso es lo que Ezequiel nos está diciendo. Yo voy a venir a habitar dentro de ustedes, yo los voy a transformar y yo voy a hacer que ustedes vivan en obediencia. Si tú estás en Cristo y estás viviendo en obediencia a la voluntad de Dios, yo quiero recordarte que es por una sola razón. Es por la obra que Él hizo en ti y que Él sigue haciendo en ti. No sé si se dan cuenta, hermanos, pero aquí está explicando que la salvación prometida traería una dinámica salvífica totalmente diferente y sobrenatural en el ser humano. Creer en Jesús no es creernos a nosotros como equipo pastoral. Creer en Jesús no es seguir la dirección de nosotros como equipo pastoral. No es integrar tu vida a una religión que te enseñe principios y mandamientos para que tú puedas vivir mejor. Creer en Jesús no es integrarte a esta comunidad de cristianos para vivir una vida con mayor moralidad y participar de iniciativas que le hagan bien a otros, de manera que tú y tu familia vivan mejor. Eso no es poner tu fe en Jesús. Poner tu fe en Cristo Jesús es creerle a Jesús. Simplemente. Es confiar en su palabra. Es confiar en sus promesas. Es rendirte a Él como tu única posibilidad de salvación. Es entregarte a Él. Es aventarte a Él. Lanzarte a su misericordia y apostarle todo a Él. Es recibirlo. Es comprometerte con Él. Es rendirte a Él como al Señor y dueño de tu vida. Es preferirlo a Él por encima de todos tus demás tesoros y amores. Es valorarlo y atesorarlo a Él.
por encima de todo, así como el tesoro escondido. Cuando una persona, cuando un pecador, del calibre que sea, pone su fe en Jesús, no solamente es inmediatamente justificado, sino que es tomado y unido a Cristo. Tomado y unido a Cristo. Y cuando una persona es unido a Cristo, en ese momento todo cambia. En ese momento todo cambia. Quiero que veas conmigo cómo Pablo está describiendo su experiencia de salvación y cómo quiere el Señor que sea la nuestra también. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate el lenguaje. Con Cristo he sido crucificado. No sé si ves el lenguaje de unión ahí. Pablo en este pasaje está diciendo que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, crucificado, sangrando, asfixiándose, agonizando en ese madero, no solo lo estaba haciendo por él, no solo lo estaba representando a él, no solo estaba sufriendo el castigo que le correspondía a él, sino que él mismo, Pablo, estaba crucificado ahí también. Fíjate lo que dice. Con Cristo he sido crucificado. Básicamente Pablo está diciendo, en la cruz yo estaba siendo castigado también. En la cruz yo estaba sangrando también, asfixiándome también, porque misteriosamente fui unido a él. Algo misterioso sucede en la vida de todo creyente cuando pone su fe en Jesús. Esta persona es unida de manera definitiva a Cristo. De manera que el creyente viene a ser uno con Jesús. Viene a ser adherido a Cristo, unido a Él, como fusionado a Él. Viene a ser uno con Él. Este mismo tema lo vimos en Romanos 6 hace varios meses, y básicamente ahí en Romanos 6 se nos decía que cuando una persona es bautizada por su fe en Cristo, es introducida a la muerte de Cristo, como que es sumergida a Cristo, de manera que Cristo cubre a esta persona, de manera que cuando el Padre la ve a Cristo en ella, porque está cubierta de Cristo. Eso es lo que Romanos nos enfatiza, y Gálatas más enfrente nos lo va a enseñar también. Pero aquí lo que está enfatizando es simplemente que la unión con Cristo es ser uno con Él. De manera que cuando Cristo murió, el creyente estaba muriendo ahí con Él, siendo castigado con Él, siendo crucificado. Ponte a pensar en esto. Es como cuando tú acercas un cerillo a una fogata. Tú lo acercas, o ahí a la estufa de tu casa. Acercas el cerillo. ¿Qué es lo que sucede? El fuego prende el cerillo. Pero no solo el fuego prende el cerillo, sino que el cerillo del fuego se une, se fusiona en el fuego de la estufa. Algo así es la unión con Cristo. Cuando una persona pone su fe en Cristo, es
es tomada por Dios el Padre y es fusionada en Jesús. Es unida a Cristo, viene a ser uno con Él. Esta dinámica de la unión es mucho más clara en la siguiente parte del pasaje. Velo ahí conmigo. Versículo 20, no solo dice con Cristo he sido crucificado, sino fíjate lo que dice después. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Fija la manera tan radical en la que Pablo está explicando la salvación en su vida. Él está diciendo algo así. Cuando yo creí en Jesús, todo cambió. Todo cambió. No solamente fui justificado, sino que Cristo me invadió. Jesús vino a reinar en mi vida. Jesús vino a tomar posesión de mi vida. De hecho, está medio extraño, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es como si Él me nulificó. Su vida es tan poderosa, tan grandiosa, que llegó a mi vida, me invadió y me nulificó. Vamos a ponerlo así. Es como cuando en una familia tienes a un niño que tiene un carácter que es así un poquito más dócil, y tienes a otro que es así bien fuerte y bien imponente. Que están en una reunión, están los dos juntos y lo único que pasa es que uno como que se impone sobre el otro y uno nulifica al otro y uno como que hace a un lado al otro y solo brilla el otro. Algo así está diciendo Pablo aquí. Está diciendo, yo puse mi fe en Cristo y Cristo vino a mí. Él me invadió y cuando me invadió me nulificó. De manera que ahora Cristo es el que está viviendo dentro de mí. Lo que ustedes ven en mí es a Jesús viviendo en mí por medio del Espíritu. No soy yo, es Cristo actuando a través de mí. Fíjate cómo está contestando lo que le decían los falsos maestros a los Gálatas. ¿Quieres saber por qué el Evangelio de la Gracia no promueve una vida de pecado? Porque cuando la persona cree en esa generosa oferta de salvación, un cambio sucede. Su vida de pecado es destruida. Mira, versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Fíjate lo que está diciendo. Cristo llega y destruye. Cristo llega y destruye. Esta persona muere, es unida a Cristo y la vida y el poder de Jesús lo invade hasta el punto que lo nulifica. De manera que dice con Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Yo quiero preguntarte esto. ¿Tú pudieras describir tu experiencia de salvación de esta manera? ¿Tú puedes describir tu experiencia de salvación así? ¿Cómo es tu testimonio cuando tú hablas con otra persona? Aquí está el testimonio de Pablo. Aquí está diciéndonos Pablo qué pasó. ¿Cómo es tu testimonio? Tu testimonio es que yo vine a Gracia Soberana, conocí a unos maestros bien buena onda, otros más buena onda que otros. Conocí gente que le gusta servir. Hay mucho dinamismo aquí y me integré en esa comunidad. Estoy aprendiendo de Jesús, aprendiendo a seguir a Jesús con una gente buena onda. Si esa es tu experiencia de conversión, yo quiero animarte a ver que hay algo que te estás perdiendo. El Señor quiere algo mucho más para nosotros. Él quiere que su Hijo viva a través
de nosotros. Poner tu fe en Jesús es algo completamente distinto a seguir una religión humana. Poner tu fe en Jesús es algo completamente distinto a seguir una vida donde estás tratando de agradar a Dios por medio de tu obediencia, por medio de seguir una ley de mandamientos. Poner tu fe en Jesús, seguir al Mesías, es experimentar su gracia poderosa. Es experimentar el poder del Mesías en tu vida, experimentar la invasión de Cristo, es experimentar cómo te nulifica. De manera que tú dices, Cristo está viviendo en mí. Todo lo bueno que ves en mí es por su gracia. Es Él haciéndolo a través de mí. El Señor desea que así sea nuestra experiencia. Quiero que tomen en cuenta algo conmigo. Pablo no está describiendo aquí un lujo espiritual que experimentan solamente unos cuantos creyentes durante alguna época de su vida. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De la conversión. Está hablando de la justificación. Está hablando de lo que sucede en un inicio cuando una persona pone su fe en Jesús. Lo que Pablo está haciendo es que está explicando el evangelio de la gracia y lo que sucede cuando una persona es justificada. Fíjate lo que dice después en el versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Pablo sigue con el argumento de la justificación, sigue con el argumento de la transformación que viene como resultado de cuando una persona cree en Cristo al principio. Lo que Pablo está describiendo no es un privilegio de algunos cuantos santos en su vida que experimentan en sus años dorados. Pablo está describiendo la vida dinámica de toda persona que es justificada. Yo he creído en Jesús y Jesús me invadió y ahora Él vive en mí y me invade a mí. Pablo termina diciendo, si obtener un estatus de justicia delante de Dios, ser aceptables ante Dios, ser salvos en el juicio final, viniera como resultado de la obediencia a una ley de mandamientos, entonces Cristo murió en vano. El que tú y yo busquemos ser aceptados por Dios en base a nuestras obras de obediencia, quiero repetírtelo, no tiene nada de virtuoso. Lo que equivale es a nulificar la gracia de Dios, hacerla a un lado, invalidarla. Pero peor aún, equivale a concluir que el sacrificio sangriento del Hijo de Dios fue en vano. Si tú vas a relacionarte con Jesús, necesitas relacionarte con Él por quien Él es. ¿Y quién es Jesús, hermanos? El amigo y el salvador de los pecadores. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Intentar relacionarte con Él como si fuera solamente un maestro que viene a enseñarte mandamientos, los cuales tú necesitas obedecer para estar en buenos términos con Dios y ser salvos, equivale a invalidar completamente su obra redentora. Equivale a decir que su muerte fue en vano. Pretender relacionarte con Él como si fuera solamente un ayudador equivale a que tú estés buscando salvarte a ti mismo.
¿Estás tú sí buscando salvarte a ti mismo y recibes la ayuda de Jesús para que te eche la mano en tu empresa, en lo que tú quieres hacer y llegar al juicio final en buenos términos? Eso equivale directamente a nulificar o menospreciar su obra salvadora. Si vamos a experimentar la salvación poderosa, profunda, dinámica que Jesús viene a ofrecernos, necesitamos simplemente poner nuestra fe en Él. Simplemente recibirlo a Él como a nuestro Salvador personal. Necesitas simplemente entregarte a Él, comprometerte con Él. La buena noticia es que si confías en Él, serás salvo. Serás tomado por el Padre y unido a Cristo. Cuando seas unido a Cristo, todo cambia. Algunos de ustedes a lo mejor están pensando, oye, yo tengo años en la iglesia. Yo tengo años aprendiendo en esta iglesia inclusive. Yo no podría describir mi salvación así. A lo mejor tú estás pensando. Yo nunca he visto la vida de Jesús operando dentro de mí. ¿Qué necesito hacer? Ven a Jesús y pon tu fe en Él. Oye, pero es que tú no sabes, yo no puedo dejar mis pecados. Lo he intentado, tengo años intentándolo. Es que tú no sabes, yo no puedo dejar mis ídolos. Yo amo las riquezas de este mundo. Yo amo la prosperidad de este mundo. Yo no puedo dejarlo. Tú ven a Jesús como estés. Refúgiate en Él. Y Él es el que te cambia. Vienes a Él, eres unido a Él. Y cuando eres unido a Él, todo cambia. Un comentario breve, con esto terminamos. Para aquellos de ustedes que se han experimentado la unión con Cristo, con la poderosa transformación que conlleva, pero que pareciera como que ese poder espiritual y sobrenatural en tu vida como que se está apagando, como que está palideciendo. Es posible que en ocasiones te hayas preguntado tú, oye, pues, ¿qué me pasó? Yo sí veía a Jesús viviendo a través de mí. Yo sí experimentaba esta dinámica poderosa, de manera que la gente veía a Jesús en mí, pero ya no. ¿Qué me pasó? Quiero rápidamente sugerirte que es posible que el problema sea que no estés viviendo firmemente en la gracia. Quiero animarte a que consideres que el problema, la razón por la que esa vida espiritual dinámica se apagó en tu vida, sea porque no estés viviendo firmemente en la gracia. Es posible que aunque tú entendiste que tenías un estatus de justicia delante de Dios por el sacrificio de Cristo, estés tratando de mantener esa justicia por tus obras. En pocas palabras, tú entendiste en un inicio que fuiste aceptado por Dios por gracia, pero estás tratando de mantener esa aceptación por tus obras. Habiendo comenzado con la gracia, ahora estás viviendo en base a tu desempeño, en base a tu esfuerzo. Quieres conservar el amor de Dios, el agrado de Dios por tu servicio y por lo que tú puedas hacer por Dios. Sin darte cuenta, ¿sabes qué pasó? Dejaste de relacionarte con Jesús como con tu Salvador. Sin darte cuenta.
Después de tanto tiempo, simple y sencillamente dejaste de relacionarte con Jesús como con tu Salvador. Es probable que te empezaste a relacionar con Él solamente como tu Señor, solamente como el dueño de tu vida, a quien tú tienes que obedecer. Yo quiero decirte, Jesús no puede ser tu Señor si Él no es primero tu Salvador. Jesús no puede ser tu Señor si no es primero tu Salvador. El Nuevo Testamento nos enseña que Él es el que nos justifica, pero que no solo Él es el que nos justifica, sino que Él es el que nos santifica. Y que no solo Él es el que nos santifica, sino que Él será el que nos glorifique. La razón por la que podremos entrar en el reino de los cielos en el último día, brillando con la hermosura de Jesús, es por su obra en nosotros. No porque nosotros lograremos eso. Él es el que nos transforma de principio a fin. Vamos a ponerlo así: nunca dejaremos de necesitar un Salvador. Nunca llegará el día en que podamos relacionarnos con Dios en base a otra cosa que no sea su gracia. Nunca llegará el día, nunca nos graduaremos de necesitar su intervención salvífica en nuestras vidas. Tú nunca dejas de necesitar un Salvador. Tú empezamos relacionándonos con Jesús como este misericordioso Salvador, y todos los días de nuestra vida necesitamos seguir relacionándonos con Él de esa manera. Él es el Salvador de los pecadores antes que cualquier otra cosa. Y a los que salva, Él los hace que lo obedezcan. No es al revés. Él no es el Señor de los pecadores y a los que lo obedecen los salva. No es así. Es al revés. Él es el Salvador de los pecadores. Y aquellos que confían en Él, Él los transforma. Y una vez que los transforma, lo obedecen y lo siguen como el Señor. Pero ¿qué hago, Alex? ¿Qué hago? ¿Qué hago para volver a experimentar y disfrutar de su vida poderosa manifestándose en mí? Lo que hiciste en un principio, nada. Lo que hiciste en un principio, nada. No tienes que hacer nada, simplemente cree en Él. Simplemente pon tu fe en Él. Fíjate lo que dice Pablo. Aquí en el versículo 20, en la última parte. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana se vive y se experimenta por fe de principio a fin. La vida cristiana se vive y se experimenta por fe de principio a fin. No es así como que vienes a Jesús, Él te salva y luego te deja a tu suerte. Él nos salva todos los días hasta llevarnos a la gloria. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Señor con nosotros para salvarnos todos los días y transformarnos y llevarnos a su voluntad hasta el final. Simplemente deleítate otra vez en el hecho de que Cristo te vio a ti. Es interesante ver cómo lo pone Pablo aquí en términos personales. Y la vida que ahora vivo en la carne,
La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí. Es importante que tú veas y tú confíes en cómo Dios te amó a ti. A ti el que no eres amable. A ti el que eres fácilmente menospreciable. Dios te amó a ti. No solo te amó a ti, sino que se entregó a sí mismo por ti. Por medio de ese sacrificio, Él pagó todo. Y gracias a ese sacrificio perfecto, tú has sido aceptado por Él y nunca serás rechazado. Deleítate en eso. Y eso, ¿qué es lo único que va a hacer? Por medio de esa fe, por medio de ese regocijo, lo único que va a empezar a suceder es que la vida poderosa y sobrenatural de Jesús se va a volver a manifestar dentro de ti, como sucedió al principio. Empezó por fe y continúa siendo por fe. Amén. Vamos a orar.